ustedes que hace algunas semanas Raimundo Riva Palacio retomó en Twitter un asunto que tenía que ver con la UDLAP? Y yo cuestioné mucho que lo retomara, no solo por la información que difundió, sino porque justamente ese fue el motivo por el cual retoma el tema. Raimundo Riva Palacio retoma lo que ocurrió en la UDLAP diciendo que se había involucrado la Guardia Nacional. Y es el video, suben algunos videos desde Puebla, compañeros a los que les mando un saludo, en donde aseguraban que la policía y la Guardia Nacional habían tomado las instalaciones de la UDLAP. Eso fue desmentido, la Guardia Nacional dijo que no participó, sí fueron policías estatales, pero pues se me hizo muy raro que en ese sentido Raimundo Riva Palacio pues ya no le dio seguimiento al caso. Yo de verdad pensé que estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en la UDLAP, pero vi que no. Así que como yo sí estoy preocupada, y les voy a decir por qué. Yo estudié al menos la primaria y la secundaria en una escuela que es de la Fundación Mary Street Jenkins, no forma parte de esta agrupación y es el Colegio Americano. Ahí estudié pues, el prepri, porque sí teníamos prepri, sí tuve mi prepri, después estuve en primaria y después estuve en la secundaria, en el Colegio Americano. Así que los que somos de Puebla, para empezar, sabemos que este es un asunto que no es nuevo, que estas disputas legales sobre el tema de la UDLAP ya llevan tiempo. Pero hoy me brincó incluso otra noticia, y es que hicieron un cambio de rector. Denuncian a Luis Ernesto Derbez, el ex, bueno, no sé si ex, porque una parte de la fundación lo reconoce y la otra no. Entonces, bueno, Luis Ernesto Derbez saldría y entra Armando Ríos Peter. Y empiezan a suponer la intervención del gobernador Barbosa en favor del grupo, de la familia, que ha demandado a los otros familiares por parte del asunto pendiente con la Fundación Mary Street Jenkins. Así que para no desinformar y no caer en suposiciones y en dimes y diretes, tenemos que entrarle al tema con los expertos. Así que yo le agradezco infinitamente al abogado Carlos Serna que nos acompañe esta noche y que nos ayude a entender cuál es la situación que se debate por la UDLAP, por la Fundación Mary Street Jenkins y cuál es la situación legal en este momento. Así que, abogado, le agradezco mucho. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Tengo ya el gusto desde hace años de conocer a muchos miembros de la familia de Sin Censura, a don Vicente, a don Toño, pero ahora voy cerrando con broche a Christopher también y ahora voy cerrando con broche yo de conocerla a usted, finalmente. No, muchas gracias y mucho gusto, qué gusto tenerlo por aquí, abogado. Y pues justo el tema, le decía, es ¿no? Ayúdeme a entender cuál es el problema o qué es lo que se está disputando legalmente en la Fundación Mary Street Jenkins. Bueno, lo primero que siempre hacemos mucho énfasis, porque ha sido uno de los grandes errores mediáticos que ya hemos podido revertir, es que esto no es un pleito familiar. Don William O. Jenkins, que fue en su momento el hombre más rico de este país, decidió formar la Fundación Mary Street Jenkins y por azares del destino, después de muchos años, acabaron siendo miembros de la misma familia, los miembros del patronato. Esta Fundación Mary Street Jenkins se constituyó en el año de 1954 y se constituyó como un homenaje para la esposa del fundador, porque habían tenido una vida muy unida, pero a la vez muy accidentada. Total que por muchas razones que ahorita no viene a cuento, decidió hacer la fundación a su nombre. Y 4 años después, en el año de 1958, en un testamento muy, muy interesante, yo no he visto ninguno así, no es común verlos aquí en México, hace un listado largo de por qué ella había ayudado a todos sus hijos en vida y cómo los tenía en muy buena situación económica, y remata diciendo que él nunca ha creído que la gente se debe gastar dinero que no ganó y que por lo tanto no hereda a nadie y deja como su única y universal heredera a la Fundación Mary Street Jenkins. Eso en Estados Unidos es bastante frecuente, él era norteamericano, aunque ya era mexicano de corazón y conservó esas costumbres americanas en el momento de su muerte, que yo quisiera ver a muchos industriales mexicanos hacer lo propio. Cuando fallece, en el año de 1963, 64, si no me equivoco,
al que le corresponde como albacea de la sucesión y como presidente de la Fundación Mary Street Jenkins consolidar su fortuna es a don Manuel Espinosa Iglesias. Don Manuel Espinosa Iglesias integra toda la fortuna que estaba en muchas empresas, en muchos, muy complicada, la liquida, por decirlo de alguna manera, y esa ya cantidad líquida es la que queda como patrimonio de la fundación. Otra de los mitos que están tratando de circular es que, como si fuera una sociedad anónima, las fundaciones tienen capital y no tienen capital, tienen un patrimonio que debe estar comprometido para la obra del fundador. Consolida toda la fortuna y dentro de la constitución de la fundación, don William Jenkins dice que el capital debe de ser intocable, que solamente se pueden usar los rendimientos, que de todas formas son rendimientos muy cuantiosos y se pueden hacer obras muy buenas, porque él quiere una fundación que dure muchísimos años y no una fundación de relumbrón en la cual se haga una obra magna y desaparezca para siempre la fundación. Entonces, esos, dijéramos, son los pilares con los que se constituye la fundación y que se tiene que utilizar ese dinero principalmente para la beneficencia en Puebla, pero en general para el país, pero principalmente en Puebla. No es entonces un pleito de familia, no es tampoco un pleito por herencia, no hay herederos de esa sucesión, es un pleito de Puebla, dijéramos, por decirlo de alguna manera, y de todo México. Don Manuel Espinosa Iglesias, dentro de su administración de la fundación, surge el proyecto de la Fundación Universidad de las Américas. Este proyecto surge un poco en sociedad con lo que en aquel entonces se llamaba el Mexico City College, que luego se llamó el University of Americas, y bajo el auspicio de esa institución, con dinero de la Fundación Mary Street Jenkins, se crea la Fundación Universidad de las Américas. Ya constituida la Universidad de las Américas de Puebla, hay algún diferendo con toda esta gente del Mexico City College, después University of Americas, y deciden en un convenio que está por escrito y sigue vigente, que la Fundación de Puebla solamente puede operar en Puebla y que tiene que ir precedida obligatoriamente con el término fundación y después de Universidad de las Américas especificar que es de Puebla y solamente puede estar en Puebla y tener funciones en Puebla. Tienen una serie de diferencias don Manuel Espinosa Iglesias con dijéramos, el hijo adoptivo, padre de mi cliente ya fallecido, don Guillermo Jenkins, y lo saca de la fundación. Hay un juicio largo y se acusan, como sucede ahora en este juicio, todos estos argumentos suelen ser cíclicos, se acusan de malos manejos mutuamente. Y don Manuel Espinosa Iglesias, desde el año 95, saca una carta abierta en la que dice, primero, nunca ha sido mi intención quedarme con el dinero de la fundación. Si yo me lo hubiera querido quedar, me lo hubiera quedado en el momento que fui albacea, porque solamente yo sabía los negocios de mi socio. Y los que nunca han estado conformes con la fundación han sido precisamente los herederos que sienten que los desheredaron ilegalmente. Me voy a adelantar rápido, pero eso hace que la Fundación Mary Street Jenkins y la Fundación Universidad de las Américas de Puebla sean fundaciones hermanas y que por eso todo lo que va vinculado de la Fundación Mary Street Jenkins necesariamente en algún lugar toca, que es particularmente el terreno donde está construida la Fundación Universidad de las Américas, ese pertenece a la Fundación Jenkins y por eso siempre han sido instituciones hermanas. Adelantando muchísimo tiempo el calendario, en el año del 2013, mi cliente, el nieto del fundador, homónimo de él, se sienta, él ya había empezado a tener algunos diferendos importantes también con su familia, porque empezaba a ver que no era muy institucional el manejo de la fundación, y un buen día llega a su oficina, prende su computadora, como hacemos todos, prende su correo electrónico, y cuál es su sorpresa, que se encuentra que le están mandando un proyecto de
de prestación de servicios, un colega mío. Y entonces abre sin saber de qué se trataba y cuál sería su sorpresa de que ese correo que le habían mandado a él por error, precisamente porque era homónimo de su papá, era un correo específicamente, el objeto del contrato dice, para removerlo a él como patrono de la fundación, a cambio de un pago con dinero de la fundación, desde luego, de $2 millones. Entonces él dice, caray, ¿desde cuándo me van a sacar a mí sin causa? ¿Por qué? ¿Y por qué se van a gastar el dinero de la fundación en esto? Manda una carta a su familia, les pide que por favor recapaciten, les pide que regresen al camino institucional y finalmente lo sacan porque era un obstáculo para lo que eventualmente hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Es muy sencillo. Esta cláusula de que el patrimonio, el capital, que en su momento equivocadamente como hombre de negocios le llamó Don William, esto de que el capital era intocable, de la noche a la mañana, 8 meses después de haberse deshecho de mi cliente como patrono, hacen una donación por $720 millones a una fundación de Aguascalientes que no tenía mayor patrimonio y que más o menos conocía a mi cliente porque era una institución que habían creado más o menos a imagen y semejanza, pero lo que no sabíamos y nos enteramos después es que para esas alturas, precisamente esos abogados que le habían mandado a él ese contrato a su oficina, él lo llama el contrato sicario porque pues ahora sí que literalmente fue para cortarle la cabeza, eran los patronos de la fundación que recibía el dinero. Entonces, los abogados personales de sus parientes reciben $720 millones en Aguascalientes. Los terminan de escriturar en diciembre del 2014, el 5 de diciembre terminan de escriturar los inmuebles y el 16 de diciembre del 2014, ¿por qué no deciden que mejor México y Aguascalientes no les conviene y se mudan a Barbados? De Barbados, que es un paraíso fiscal, de Barbados no les da tiempo ni de tomarse el cóctel de bienvenida y deciden que mejor esa misma fundación se la llevan ahora a Panamá. Y en Panamá le cambian el nombre para que se llame Fundación para el Desarrollo Latinoamericano y ya se nombran ellos mismos beneficiarios, siempre con prestanombres de los abogados que originalmente le habían mandado el contrato a él. ¿Qué hicieron además y en dónde entra, por ejemplo, ahora que está tan en los medios el doctor Derbez? ¿Qué pasó después? Pues resulta que como se habían llevado a la fundación a Panamá y esa fundación panameña no estaba de alta ni en el Seguro Social, ni tenía RFC, se les ocurre construir 2 sociedades, una sociedad civil y una inmobiliaria, en la que le empiezan a prestar servicios de outsourcing a esta empresa panameña, en una que es una operadora que hasta donde entendemos a lo que se dedica es al outsourcing del personal y a cobrar algunas rentas, está el doctor Derbez de socio con los abogados de los señores Jenkins. Y hay una entrevista que se le hace a Álvaro Delgado, le hace una entrevista en el proceso de la época y él dice que sí, que es muy normal, que no le ve nada de sorprendente. Con todos estos actos, nosotros fuimos hay un órgano que es el órgano regulador que se llama la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, que tiene un nombre larguísimo, y esa junta es la autoridad que le corresponde desde el nacimiento hasta la muerte de las fundaciones, autorizarlas, ver que vayan trabajando conforme a la ley y determinar cuando cometen actos ilegales. Tan pronto como sucedieron estos actos, los denunciamos ante la Junta. La Junta en aquel entonces estaba designada por Rafael Moreno Valle, no hicieron absolutamente nada, tuvimos que ganar una serie de amparos. Cuando vimos que esos amparos no estaban tardándose mucho, presentamos una denuncia penal. Esa denuncia penal avanzó divinamente hasta que las cosas se pusieron muy serias y otra vez nos empezaron a jugar cubano. Y es ahora, hasta que hubo los cambios de administraciones, tanto federales como locales, que afortunadamente el asunto se pudo empezar a mover y es lo que hemos empezado a ver que está sucediendo. En el lado de la Universidad de las Américas, también de manera muy sorprendente, un día mi cliente
haciendo una gestión para efecto de esto de la fundación, se encuentra una abogada, la licenciada Mari Carmen San Martín, que es una gran abogada a la que le mando un saludo, que se dedicaba a ver las cobranzas de la Universidad de las Américas, y le dice, oiga, usted lo estoy buscando porque fíjese que usted perdonó una cuenta que ya teníamos cobrada, y le dijo, no, yo no he perdonado nada, yo ya ni siquiera estoy en la fundación, estoy peleando porque me reintegren, pero explíqueme qué pasó. Después de hacer las correspondientes averiguaciones, resulta que hay un artículo de la ley que dice que no se pueden perdonar las cuentas por cobrar, porque al final de cuentas es patrimonio de una fundación, no se pueden perdonar las cuentas por cobrar si no hay permiso expreso de la Junta. Y resulta que el doctor Derbez y los patronos perdonaron, así, por la libre, 243 millones de pesos de cuentas por cobrar. Nadie está diciendo que todas esas cuentas por cobrar fueran cobrables, pero suponemos que un gran porcentaje sí, precisamente porque la gestión por la que esa abogada buscó a mi cliente es porque una cuenta ya cobrada, de repente decidieron que no, que siempre no era el dinero para la fundación, que ya de alguna manera ese dinero ya estaba saldado sin que hubiera ingresado un solo quinto a la fundación. Entonces, se presentó también esa queja ante la Junta, igual que con la de la Fundación Jenkins no hicieron nada, y ahora finalmente han venido dándose una serie de actos, todos en ejecución de esos procedimientos y de esa denuncia que en un momento empezamos, que ahora desencadenaron en que la Junta haya decidido por su cuenta, no por solicitud de mi cliente, ni mucho menos, promover un juicio civil. En ese juicio civil se solicitó el aseguramiento de la Fundación Universidad de las Américas. Para que esa fundación pudiera operar, se nombró como una especie de depositario, que es lo que se acostumbra a hacer cuando hay un acuerdo, cuando hay un aseguramiento de este tipo, a un patronato provisional. Y ese patronato provisional, por lo que nos enteramos ahora, acaba de encontrar que ese mismo operativo de empresas fantasma para exprimir dinero de las fundaciones, para ordeñarlas, es el que se ha replicado también en la Fundación Universidad de las Américas de Puebla. La Fundación Universidad de las Américas de Puebla, además de que tenía esta prohibición de solamente funcionar en Puebla, decidió hace 2 o 3 años que habría un plantel que le llamaban Jenkins Graduate School, y lo abrieron aquí en la Ciudad de México. Y eso, además de que violaba el principio establecido en este convenio de que solamente podían funcionar en Puebla, pues parece ser que utilizaron como vehículo a eso no lo sé porque es lo que ha hecho este patronato provisional, que no nos obedece a nosotros ni tiene ningún vínculo con nosotros, pero por lo que nos hemos enterado de las noticias, parece que es exactamente el mismo modus operandi que esas empresas que se constituyeron precisamente para, a falta de cualquier otro mejor, de cualquier otra explicación mejor, para literalmente ordeñar a las dos fundaciones. Entonces, pues sí, afortunadamente, yo sé que ha habido muchos descreídos de la mano negra del gobierno, pues desde luego, por lo menos en lo que a nosotros respecta, bienvenimos que las autoridades que durante 8 años se hicieron de la vista gorda, finalmente estén haciendo verdaderamente su trabajo para desmontar toda esta verdadera red delincuencial y poner orden en una fundación que Puebla merece y que México necesita. Abogado, yo lo estoy escuchando y justo mencionaba al inicio que uno de los grandes desmentidos era el que este era un pleito familiar y que no es así. Y yo leo en todos los medios que han retomado el caso de Outlap que de cierta manera responsabilizan directamente a su cliente de lo que está pasando actualmente en la Outlap, ¿no? Que todo es a consecuencia de las denuncias y de los señalamientos que le habría, que habría hecho su cliente desde el inicio de los tiempos, pero esta división que usted me está señalando en este momento, que en realidad es los del patronato, no, los de este patronato, que ya no sé cuál es el viejo y cuál es el nuevo, son los que solicitan, ¿no?, que el Estado intervenga. Y algo que me preocupa mucho
es que ya le han llamado hasta el golpe de Barbosa a la UDLAP. Acláreme qué responsabilidad tiene el gobernador, si es una responsabilidad particular de este gobernador, como si fuera un tema de saña contra la Universidad de las Américas, o en qué sentido se están moviendo los medios de comunicación al no hacer las aclaraciones correspondientes de qué es lo que está pasando realmente en la universidad, bueno, o con la fundación. Habría que hacer varias distinciones. Primero, por estatutos y por ley, el Estado mexicano no se puede apropiar de las fundaciones. Las fundaciones, aunque solamente se pueden dedicar a lo que dijo el fundador, dijéramos que solo en ese sentido mantienen su cariz de privado. Entonces, el decir que alguien se quiere apropiar de la fundación, pues tendría que doblar los estatutos y la ley. En segundo lugar, la Junta tiene dos funciones diferentes. Por un lado, la Junta es juez y por otro lado, la Junta tiene facultades también expresas en la ley que le permiten actuar en nombre de las fundaciones defraudadas. Esto es así porque sería absurdo pensar que en un caso como este, que están involucrados los patronos, los abogados, el rector, las personas que normalmente tendrían lo que se conoce como legitimación para demandar en nombre, pues de modo que se acusen a sí mismos. Entonces, el presidente de la Junta tiene facultades para promover juicios. El juicio en particular del que deriva este aseguramiento de la Universidad de las Américas es un juicio promovido por el presidente de la Junta, no por nosotros, no por mi cliente. Claro, el decir que mi cliente es el responsable de todo no solamente es algo de lo que debamos huir, sino que al revés, yo creo que se debe de sentir muy orgulloso mi cliente, porque si no hubiera sido por su perseverancia durante 8 años, porque esto ocurrió en el 2013, ese dinero ya se lo habrían robado. Hicieron las autoridades federales y las autoridades estatales todo su mejor esfuerzo y solamente el que mi cliente no cejara, no diera el brazo a torcer y que haya ido a Aguascalientes, a Panamá, a Barbados, es lo que lo ha salvado. Ahora, el gobernador lo que le corresponde es solamente nombrar a los patronos y no los nombra a todos, nombra solo a 3. Entonces, 3 personas del patronato están nombradas directamente por el gobernador y 2 personas las nombran las mismas instituciones de asistencia privada. Entonces, dijéramos que sí podría darse el caso en el que estuvieran, dijéramos, mayoriteando a los otros 2, pero hasta donde nosotros hemos tenido noticia, eso no ha sucedido. Nosotros que no tenemos ningún interés asociado con nadie absolutamente más que con la fundación, no hemos percibido nada que sea totalmente arbitrario o que hubiera alguna consigna especial. La única consigna que nos la han repetido a nosotros en la Junta todo el tiempo es que esto se resuelva conforme a derecho, que para nosotros es música para nuestros oídos. Evidentemente, gente que estuvo protegida, cobijada, y no creemos que haya sido gratuito ese cobijo y esa protección, pues evidentemente en el momento en el que empiezan a afectarle sus intereses, pues empieza a gritar que hay tintes políticos. Aquí lo que nos tienen que explicar es dónde están los 720 millones de dólares y dónde están los 245 millones de pesos y por qué abrieron una escuela en México violando, es decir, ¿por qué hicieron esa administración tan desaseada? No hay ningún golpe de político, esa es otra cosa que a mí sí me pone de pésimo humor, que ahora resultara que Luis Ernesto Derbez, en lugar de ser el negociador y uno de los principales beneficiarios de todos estos esquemas, lo quieran comparar con el ingeniero Barros Sierra y que quieran decir que un aseguramiento de un inmueble para que no lo dilapiden es semejante a la toma
del campus de Ciudad Universitaria en el 68, y me parece que sí son terribles despropósitos. Aquí lo que se busca es que un patrimonio que fue privado en su origen y que su conducción debe seguir siendo privada, no se desvíe del fin específico de que siga haciendo obras importantes para Puebla y no que se convierta en una herencia personal apenas 2 generaciones después de que falleció el fundador. En un comunicado posterior a la toma de las instalaciones, tengo entendido, la madre de su cliente estaría, o sea, le va encima, ¿no? Argumentando que hasta lo desconoce y demás. ¿A su cliente le han mencionado algo sobre si tienen intención de esclarecer o se ha visto la intención de esclarecer el origen del dinero, un acercamiento, una explicación o algo donde se diga, bueno, el dinero fue a parar acá? No, en dónde está el dinero ya no es ni siquiera necesario que lo explique. Está respaldado todo lo que le he venido comentando y les voy a poner a su disposición, ya me comprometí con su productor, de que el día de mañana tienen absolutamente toda la documentación de soporte. Todo esto que le he comentado, todo está soportado, ni un solo acto de espionaje, es como la Casa Blanca, es el registro público de la propiedad, esto está a nombre de la señora Gaviota en aquel entonces. Aquí tenemos de cómo llegó el dinero a Aguascalientes, cómo fue que esos abogados se convirtieron en patronos, de ahí cómo se fueron a Barbados. Entonces, ¿dónde está el dinero? No hay ninguna duda. Ellos lo que dicen ahora, que también es despreciable y que al final de cuentas no acaba de ser más que una confesión expresa, es que lo hicieron todo eso porque Rafael Moreno Valle se quería quedar con la fundación. Eso es absurdo otra vez porque es no saber derecho, porque otra vez la ley dice que no se pueden quedar con las fundaciones así como así. Y segunda, eso en su momento lo desmintió el mismo Derbez y años después de que se hizo esa primera, que se corrió ese primer rumor, estaban inaugurando el Museo Barroco y salen en las primeras planas de los periódicos de Puebla de la inauguración muchas fotos de la familia Jenkins departiendo felices porque hicieron un donativo desde luego para el Museo Barroco y claro, sobre el muerto las coronas y entonces como ahora, no que sea muy defendible el personaje, pero como ahora Rafael Moreno Valle no se puede defender, pues sobre él, pero hay mucha gente de esa administración de Moreno Valle que está viva. Entonces le pueden hablar al ingeniero Gustavo Garmendia, que fue presidente de la Junta y que no hizo nada. Le pueden hablar a Andrea Ambroghi, que fue, no sé si secretario o algo así de la Junta, y que ese Andrea Ambroghi en particular, ya cuando estábamos muy, muy enfrascados en este asunto y que la Junta no hacía nada, sale en el noticiero de Loret de Mola, con quien yo me había entrevistado con algunos de sus reporteros para efecto de ver si nos sacaban una nota, salen en un programa de Loret de Mola en una entrevista, ni más ni menos que habían hecho un estudio conjunto, una fundación, no sé qué, un organismo para el que trabajaba Andrea Ambroghi, que a su vez era miembro de la Junta que estaba encargada de investigar todas las ilegalidades de Derbez, con Derbez sentado junto en la misma mesa porque habían hecho un estudio conjunto. Esto solo se puede entender en México, no se puede creer en otro país más que en México. El estudio era de todo el costo terrible que tenía para México la corrupción y la impunidad. Que si tan solo la gente denunciara, que si tan solo la gente tuviera la cultura y que si de verdad las instituciones hicieran lo que hicieran, yo ese día no me vomité de milagro. Y ahora dicen que es que se las querían quitar. Toda esa gente yo le puedo proporcionar sus nombres, llámenlos y pregúntenles. Si le querían quitar la fundación, Rafael Moreno Valle le quería quitar la fundación a Luis Ernesto Derbez. Entonces, sí me parece que todas esas fundaciones, oí que es egresada del Colegio Americano, se merecen otro tratamiento muy distinto del que han recibido. Ni mi cliente, ni yo, ni nosotros nos podemos responsabilizar de qué sería lo que hiciera este nuevo patronato, porque ni los conozco, ni me preguntaron, ni yo he conocido al señor Ríos Peters, pero me parece, de todo lo que yo he visto,
que está alineado dentro de los intereses de que sea por preservar el patrimonio de la fundación. Si nosotros mismos empezáramos a ver que empiezan a hacer actos dispositivos del patrimonio y que empiezan a tomar decisiones de que van a cerrar un plantel, eso no es de un patronato. Tienen que ser una especie como solo de depositarios. Y claro, para el day by day, ante la ausencia de Derbez, que Derbez dijo en los medios que no se iba a presentar, pues supongo que se les ocurrió que tenían que tener una cabeza y han nombrado a este señor Ríos Peters, que yo solamente lo conozco por los medios, por sus cargos públicos, y no me merece ninguna preocupación ni ninguna mala opinión. Si viéramos nosotros que empiezan a hacer algo raro, vendríamos corriendo con ustedes y les pediríamos, benditas redes sociales, échenos una manita porque sí se están queriendo despachar. Yo precisamente, que vengo quejándome de 8 años de inactividad y de vista gorda del gobierno, sería el primero en gritar que ahora hay intereses turbios o que la mano izquierda está haciendo algo medio sospechoso. Yo no lo he visto. Abogado, actualmente, ¿cuál es el rol de su cliente en el tema de las denuncias y en el tema del proceso? ¿Qué decisiones puede y qué decisiones no puede tomar? ¿Lo reintegraron al patronato? ¿No lo han reintegrado? Tenemos lo que jurídicamente son, si no hablo como abogado, me corren de la barra de abogado, entonces tengo que decir alguna palabreja de abogado. Por favor, no queremos que lo corran en su día, por favor. Exacto, además es mi día, exacto. Lo tenemos sub judice, que se llama, es decir, estamos con ese procedimiento, esperando, porque nos dejaron una serie de herencias. La Junta no es solamente lo que no hizo, como sucede en este país, la Junta que se fue no es solamente lo que no hizo, sino lo que echó a perder. Todavía nos dejaron de herencia unas incompetencias supuestamente. Porque una de las cosas que no le he comentado, resulta que la Universidad de las Américas de Puebla no es poblana, es jalisciense. Se la decidieron, de repente, sin pedirle permiso a nadie, decidieron que se cambiaban y se iban a Jalisco. Dejaron, porque no lo podían, me imagino que se les complicaba meterlo en la cajuela, dejaron todo el campus de la universidad en Puebla, pero ellos se llaman jaliscienses. Desde luego eso está en contra de la ley, pero de regalo la última junta les dijo, bueno, si ya te fuiste a Jalisco, yo, Junta de Puebla, ya no te puedo molestar. Y nosotros justamente lo que estábamos diciendo es que la Junta de Puebla tiene que declarar que esos cambios de domicilio son ilegales, por lo tanto deben de ser nulo todo lo que haya sucedido a partir de ese cambio de domicilio, pero de fin de fiesta nos dejaron esos amparos que se acaban de resolver a finales del año pasado. Entonces nuestro procedimiento para que Guillermo sea reinstalado, ahora sí estamos convencidos de que va a tomar velocidad y que esto bastante pronto va a tener como consecuencia pues que ya Guillermo regrese y que veamos la fórmula para que haya un patronato definitivo y no este patronato que aplaudimos, pero que nosotros somos los primeros que sabemos que no son los que deben de permanecer. Ahí está. Entonces, para darle mayor entendimiento a esto que está pasando, estamos hablando más como de una estafa maestra, algo similar a lo que ocurrió en la estafa maestra, pero desde la perspectiva de una fundación, desde un tema de privados. ¿Podríamos compararlo quizás con eso? Pues quizás la labor de la ordeña. La primera fue, yo califico todo este acto, primero, no como un lavado de dinero, sino como un ensuciado de dinero. Era dinero perfectamente limpio, que lo convirtieron en una herencia a las malas. Eso por un lado. Lo segundo es que precisamente es un patrimonio tan cuantioso y la Fundación Universidad de las Américas tiene una operación tan complicada que, digamos, de otra forma, han tenido dos etapas. La primera, que fue el saqueo, que fue llevarse los 720 millones de dólares, y la segunda, que es de ordeña. Entonces, en esta parte, en esta parte de la ordeña, dijéramos que sí son empresas fantasmas, que no tendrían por qué existir, aunque, es decir, las que sí existen en realidad no tendrían por qué existir, son empresas que se inventaron ex profeso para ordeñarlas. Y en el tema específico de la estafa maestra, tanto que hablamos, tanto que decimos de la estafa maestra son, ¿qué? 5, en las notas más exageradas que yo he oído, 7,000 millones de pesos. Aquí son 14,000 millones de pesos. Entonces, es la estafa maestra, pero en esteroides.
Y igual si oímos de Altos Hornos y de toda la indignación que le generó al mundo Altos, con toda razón, y que hemos conseguido que se devuelvan 264 millones de dólares, aquí son 720. Es una millonada, es una verdadera millonada el dinero de lo que estamos hablando. Por último, abogado, porque ya me explicó justo que su abogado, su cliente no tuvo nada que ver con la decisión de poner a Ríos Peter y que estaba buscando la reintegración al tema del patronato para entonces nombrar una nueva junta y que ya sea definitiva y demás. En este sentido, ustedes han denunciado particularmente en algo al rector Luis Ernesto Derbez, además porque estoy leyendo que lo denuncian por hasta incluso delitos relacionados con el crimen organizado. Entonces, ¿ustedes en qué denuncias sí y en qué denuncias no entraron? Bueno, en estas últimas no, porque esto es un material que hasta donde entendemos encontraron en las revisiones que se han hecho en las 2 semanas escasas que tienen allá adentro, pero no se crea tampoco que eran muy elegantes para sus cochinadas, entonces no me extrañaría que en 2 semanas hayan encontrado mucho. Nosotros sí es parte en una denuncia que tenemos también desde el año 2014, que no me quiero yo hacer caravana con un sombrero que no es mío, es esta denuncia que presentó la licenciada Mari Carmen San Martín, en la que nos enteramos de los 243 millones de pesos que perdonaron de cuentas por cobrar, que una de las lindezas para perdonar esa cuenta que ya estaba cobrada y que fue la que motivó el que empezáramos a rascar y apareciera todo lo demás, falsificaron un acta de una sesión y falsificaron la firma de mi cliente. Y tenemos toda la evidencia de que esa asamblea nunca se llevó a cabo, nunca existió, el acta original supuestamente nunca apareció, exhibieron una copia certificada de un notario, y esa es sí una denuncia en la que está involucrado Derbez, que sí presentó, que presentó Mari Carmen San Martín y a la que nosotros nos sumamos, a la que sumó mi cliente directamente. Yo no conozco quiénes sean, porque es una parte del procedimiento en la que a nosotros, aunque somos los denunciantes y las víctimas, no se nos permite el acceso a la carpeta. No conozco contra quién hayan librado las órdenes de aprehensión, pero en la denuncia grande, en la de los 720 millones de dólares, estas operaciones de ordeña a través de estas 2 compañías, una de las cuales es socio de Derbez, y lo dijo abiertamente a Álvaro Delgado en un artículo de Proceso, esa parte sí es parte de la denuncia y no sabemos si eventualmente también le pudieran librar una orden de aprehensión ahí. El tema de la delincuencia organizada y las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el lavado, yo creo que ya lo tenemos que empezar a desmitificar. Sí, efectivamente, son delitos que se crearon para tratar de atacar a este crimen organizado que es muy similar a lo que en Estados Unidos hicieron con una famosa ley que se llama RICO, que son las siglas de no recuerdo qué palabras, y es que el que se organiza para delinquir no necesariamente deja todas los rastros de cómo actuó o cuál era en algún momento dado su participación dentro del esquema. Entonces se abre, estos tipos penales son más abiertos y pues en general ya ahora se aplican. La delincuencia organizada para cuando mucha gente se organiza por un tiempo más o menos largo, aquí vamos 8 años para delinquir, y las operaciones con recursos de procedencia ilícita que normalmente están a la trata relacionadas con la trata de personas, el narco y todo eso, en realidad lo único que requieren es que haya un origen ilícito del dinero, sea cual sea. Entonces, aunque sí fueron tipos que originalmente se crearon para combatir al crimen organizado, hay muchas formas de organizarse para delinquir y pues de alguna manera que a alguien se le diga que está participando de un delito en su modalidad de crimen organizado, pues lo que significa no es que sea narcotraficante ni nada de esto, sino que pues ahora sí que tenía un grupo de personas que ya estaban funcionando
como un colectivo para cometer un delito, y me parece que en los dos casos se encuadra perfectamente bien. Ahora, en este sentido, para concluir incluso, este caso y las denuncias, que todo este proceso en realidad, está sentando un precedente del manejo de las fundaciones a escala nacional. Sí. Te lo pregunto porque el tema es complicado. Estamos hablando de una fundación y que, bueno, no solamente hablamos de factureras, no solamente hablamos de que los recursos se fueron de un lado a otro, esa ordeña de recursos en el estado de Puebla, no hablamos de que hubo movimientos en Jalisco, movimientos en Aguascalientes, hubo movimientos fuera de México. ¿Cómo estaría esto sentando el precedente para otras fundaciones, otros manejos en el país? Creo que ya, bueno, una de las cosas que no dije es que para llevarse el dinero a Barbados al principio tuvieron 2 RFCs, que ya tenía toda una serie de implicaciones de defraudación fiscal también. Entonces, precisamente porque es tan llamativa, porque fue tan descarada, porque tiene tantas implicaciones, yo le diría que no hay ninguna fundación en México que o se haya autoblindado con cláusulas que inclusive nos han dicho anecdóticamente que les llaman cláusulas Jenkins, que qué desgracia que lo que tenía que ser el nombre de la fundación que quería el fundador esté en esto, pero sí, efectivamente, y creo que es muy importante que todos estos colectivos de empresarios y todas estas cosas que les encanta rasgarse las vestiduras cada vez que el gobierno actúa, pues en algunos casos se debe a que estamos muy acostumbrados en México que los delitos de cuello blanco ni son delitos, y yo por eso sí aplaudo que haya una actitud enérgica que venga desde el gobernador. Yo estoy totalmente de acuerdo que sí, y perdón, yo sé que aquí aguantan un poco las malas palabras, pero no las dije yo, nada más las repito. Yo sí estoy de acuerdo que todo lo que hicieron en estas 2 fundaciones son desmadres y son chingaderas. Pues, abogado, yo le agradezco mucho que nos explique todo esto, lo que está pasando. Creo que llegamos a puntos importantes de desmitificar muchas cosas y también de corregir el tema de que no es un asunto de familia, sino que es un asunto que le compete a los buenos manejos que debe de llevar esta fundación por el legado que se busca que deje y que continúe para beneficio, pues, no solamente de los estudiantes, ¿no?, sino del Estado en particular. Yo le agradezco mucho. Le prometo que mañana tienen todos los documentos. Pues aquí estamos, lo esperamos, y espero que esta no sea la primera vez que lo tengamos por acá, porque este es un caso que va a dar y regalar durante un ratito más. Espero que no sea tanto y que por fin se resuelva, pero ahí va. No creemos que tarde lo que tarde, que también confiamos que no sea mucho. Afortunadamente ahora sí es una cuenta regresiva, porque durante 8 años era como la mitología griega de subir la peña y ver cómo se volvía a caer, y ahora sí ya sentimos que pudimos invertir la pendiente y que esto se va a resolver.